un poquito de iris, un poquito de ámbar. ¿Os imagináis que esto ahora hace ¡pum! Bueno, pues no os preocupéis porque con este vídeo nada va a explotar. Al menos no porque yo lo haga. Hola, ¿qué tal todo? Bueno, espero que genial y sobre todo si es uno de los privilegiados que están todavía así de vacaciones y es que agosto es un mes muy típico de estar por ahí. Espero que lo estéis pasando genial, pero hoy tenemos una cita con la perfumería y eso da igual donde estés porque la perfumería te atrapa. Y en el vídeo de hoy os voy a contar una cosa que igual a muchos les suena loco, que igual dices, a esta chica se le ha ido la cabeza. Y puede ser que tenga razón, porque estas gafas me están comprimiendo los sesos. Pero hoy vamos a hablar de experimentar con fragancias. Experimentar con fragancias desde tu casa, es decir, gotero no te hace falta, fuera. Bata de científico loco no te hace falta, fuera. Y ahora sí, nos vamos a empezar a poner cómodos para lo que os quiero contar. Y es la mezcla de fragancias. Y bueno, estoy empezando a oír gritos de gente muy puritana que dice, no, por favor, ¿cómo vas a mezclar esto con esto? Bueno, ¿por qué no? En perfumería no hay reglas. Es decir, los límites los pones tú, los pone tu imaginación y por supuesto las fragancias que tengas a tu alcance. Pero vamos a ver qué podemos hacer con lo que ya tienes en tu armario. Pues parece que la marca esta de las gafas se me va a quedar durante todo el vídeo, así que voy a estar yo, preciosa de la muerte, explicándoos esto. Pero bueno, ay, me duele la frente. Bueno, creo que para empezar lo primero es, ¿por qué? ¿Qué es lo que te lleva a mezclar dos fragancias diferentes? Bueno, pues lo que te lleva a mezclar esas dos fragancias diferentes es porque tienes una que no te ha acabado de convencer. Tienes una que sí, que te gusta, que fija bien, que pero hay algo ahí que todavía no te convence, porque si fuera la fragancia perfecta, esto no sería necesario. Sin embargo, seamos sinceros, cuanto más probamos, cuanto más experimentamos, más difícil nos es encontrar esa fragancia de nuestros sueños, esa fragancia pero bueno, es parte de la experiencia, vamos aprendiendo más, vamos afilando la nariz, por así decirlo, entonces la cosa se complica. Pero eso no es excusa para no disfrutar del camino hasta que la encontremos. Y hasta que encuentre mi super amor de mis amores, yo seguiré mezclando, explorando y haciendo un poco lo que me dé la realísima gana, porque la perfumería se basa en eso, en pasarlo bien y en experimentar tal, y hacerlo un poco lo que a uno le apetezca. Así que con esa premisa os cuento cómo mezclar, cómo poner en capas, que se llama. Bueno, esto es decir, vamos a aplicar una fragancia en la piel y encima de ella vamos a poner otra. Yo recomiendo siempre que la de abajo, la primera que pongamos, sea la fragancia Alien, es decir, la fragancia que se te engancha la piel y no se te vaya. ¿Por qué? Pues porque sobre esa base tan pegadita, sobre ella vamos a aplicar una fragancia que seguramente sea mucho más volátil, que sea mucho más débil, menos estela, lo que sea. Pero se va a agarrar un poquillo, entonces le vamos a favorecer. Esto, ya tenemos el orden, ¿no? Vale, tenemos la primera que debe ser la más fuerte y luego la otra. Vale, ¿y qué ponemos encima? Normalmente las fragancias más fuertes, las fragancias más alien, son composiciones bastante más complejas, composiciones que llevan en sus notas notas potentes, almizcles, que llevan ámbar, son notas que de por sí ya fijan bastante. Vale, pero sobre eso queremos darle un plus. Notas que se volatilizan más o que a nuestro olfato no nos llega tanto y nos gustaría darle un poquito más. Por ejemplo, las florales. Vale, pues podemos poner una fragancia que tenga esa base, que tenga una base oriental, una base amaderada, cositas así bastante fuertes, y sobre ella pulverizar una fragancia de rosa. ¿Por qué no? El límite aquí está en la imaginación de cada uno y por supuesto en el armario que tengamos y la variedad que tengamos para ir mezclando. ¿Y qué pongo encima? Bueno, pues lo que me gusta poner encima son fragancias con poquitas notas. Es decir, es más fácil poner de acuerdo a 4 o 5 notas entre sí que poner de acuerdo a 28. Y cuanto más compleja sea la composición, más difícil va a ser que eso nos cuadre. Entonces vamos a empezar con cositas muy fáciles. Cositas como la que se encuentran de fragancias basadas en rosa, fragancias en coco, fragancias de vainilla, fragancias de cacao. No sé, hay bastante variedad hoy en día. Y muchas de ellas incluso se encuentran en el mercado más low cost.
y muchas veces son las que uso para darle simplemente un plus a lo que yo ya tengo de base. Entre las combinaciones que hago, a veces he hecho combinaciones súper locas y muchas veces me han salido mal y muchas veces he dicho, madre mía Marta, la has liado aquí súper parda, o sea, esto huele fatal, ¿vale? Pero otras veces he probado cosas y he dicho, ¡guau! He llegado a la perfección. Pues sí, ¿y cómo se llega a eso? Probando, probando y probando, cambiando la proporción, decir, hoy voy a echar menos de esta y voy a poner un poquito más de esta, a ver qué queda. Ah, pues hoy tal, hoy voy a cambiar, hoy voy a meter... ¿Por qué no? O sea, si lo tenemos en el armario, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no customizarlo y personalizarlo según lo que nos apetezca ese día? Muchas veces tenemos fragancias en el armario que no usamos y hay maneras de darles un poquito. Por ejemplo, dentro de las combinaciones, ¿qué hago? Aqua di Gioia, un perfume que me flipa, me gusta un montón. Pues a Aqua di Gioia muchas veces le he puesto coco y queda súper veraniego y queda súper bien, por lo menos para mi nariz, claro. A muchas fragancias lo que les hago es añadirle todavía más vainilla porque nunca tendré suficiente vainilla en mi vida. Una de las combinaciones de vainilla que más me han gustado estos últimos tiempos es la de Obsesión de Calvin Klein, un perfume súper antiguo, ya de los años 80, 86, me parece que es el lanzamiento, no lo sé, os lo dejaré abajo. Ese queda súper bien con el Vanille Noir de Yves Rocher, es decir, le meto el plus de vainilla, mi insignia personal, a un perfume que me parece que sí que la llevaba, Obsesión, lo que pasa es que no la lleva en la proporción que a mí me mola. Entonces le pongo ese plus y lo personalizo, le meto mi ADN de decir, este perfume es de Marta. Entonces, súper guay. Pero ya os digo, tengo un montón de combinaciones. Hago muchas cosas. Os dejo esas porque tampoco me apetece contaros todas. Porque lo que quiero es que experimentéis. Llegados a este punto, no sé qué opinión estáis teniendo de mí. No sé si estáis pensando que estoy pirada y que desperdicio mis perfumes o que soy una curiosa, así por naturaleza. Me encanta probar cosas, así que si es así, que espero que lo sea, me gustaría que me comentarais luego abajo en los comentarios qué mezclas hacéis o qué mezclas creéis que podrían ser guays, tal, no sé. Tened en cuenta los combos que se usan en perfumería, combos muy característicos, cotillead fragancias que os gusten y ponedlas en práctica. Pero no solo eso, dejad volar vuestra imaginación y pasad un rato súper agradable jugando con vuestros propios perfumes, mezclando, viendo, probando, porque eso es la perfumería, ese pasártelo bien disfrutando con los aromas. Eso es la esencia de este canal, Smarty Reviews, y por ello creo que deberías suscribirte, porque aquí disfrutamos la perfumería y no nos quedamos solo con el huele bien, me gusta, no me gusta. Aquí mi propósito sobre todo es enseñaros más cositas, el mundo enterito que rodea la perfumería, y sí, es un propósito como muy gordo y a largo plazo, por supuesto, pero de verdad que me encanta. Y si ya eres parte de esta familia de locuelos, pues espero que estés disfrutando mogollón, que ya cada vez somos más y es como... madre mía, sí que hay locuelillos por el mundo. Pero bueno, estoy súper agradecida. Muchísimas gracias a todos los que estáis viéndolo, porque aquí tenemos vídeo martes y viernes a las 3 de la tarde, hora española. Así que nos vemos súper pronto. Un súper abrazo a todos. Hasta otra. Chao.